ahí la ven, volvemos al esquema original, donde ya podemos observar claramente cómo está la capilla. Aquí, ¿qué está ocurriendo? De que los muros ya son de quincho. O sea, el tercer piso es quincho. Y lo podemos observar claramente por la dimensión de los tabiques. Y puede variar, por eso es que aparece hacia la parte de arriba, aparece una división, ya no aparecen los dos ambientes, sino aparecen dos ambientes separados por patios que sirven para iluminar esos ambientes. Y abajo ya se pueden manejar con mayor libertad los ejes estructurales que no tienen necesariamente que coincidir con los de abajo porque es quincha. Y la quincha, como ustedes saben, es ligera, ¿no? Es ligera. Y pueden observar hacia la derecha la forma de la capilla. Tienen la escalera amplia, que tiene el mismo ancho de la escalera de acceso, que llega hacia una planta longitudinal, ya en cruz, mejor dicho, de una sola nave, pero que tiene un transepto y que forman una cruz latina, ¿no? Ese espacio está sobre el octógono del primer piso. Entonces, desde el punto de vista del espacio interior, acá nosotros vemos la integridad del edificio, cómo se prolonga la capilla, pero desde el punto de vista volumétrico, el primer piso no forma parte del espacio interior. Entonces, esa heterodoxia es interesante, ¿no? Esa necesidad que tuvo. Y claro, por cierto, utiliza también sobre los espacios, sobre lo que hay en el patio, distribuye algunos ambientes que sirven a la capilla y que sirven a la parte del servicio que está ubicado en el tercer nivel. Entonces, ahí hay temas de funcionamiento que están bien resueltos, por eso le digo esa libertad para poder trabajar las necesidades internas, resolviendo a su vez la expresión del edificio, que al separar, esta capacidad de separar lo que ocurre dentro de lo que está afuera, le permite eso, ¿no? Sí. Entonces, más o menos, ¿es antes o después del edificio auditorio que se hace edificado? Porque también creo que eleva uno de los edificios principales que está arriba, ¿no? Y hace esa edición con escalera. No, este es el auditorio, a ver. El edificio auditorio creo que vimos una presentación acá. La arquitectura que justo el auditorio que estaba en el segundo piso y también tenía conectada con la escalera. ¿En qué? En la clase pasada vimos de edificio auditorio. Ah, bueno, no, pues es otra escala. Es otra escala. Hablábamos de los edificios de uso mixto, ¿no? No, esos son enormes. Este es un pequeño. Sí, pues, pero digamos, más o menos tratando de entender tu pregunta, efectivamente había una cierta flexibilidad para poder resolver estos conflictos, ¿no? Pero por otra parte también tendría que ver con la lógica, ¿no? Esta era una capilla interna, no era una capilla pública, ¿no? No era una capilla pública. Si era pública era para una ceremonia especial, porque formaba parte de este eje, ¿no? Pero fundamentalmente era para uso interno, ¿no? Por eso es que estaba tan al interior y también ubicada tan alto. Pero era la manera como él resolvió. No creo que haya sido una solución muy ortodoxa, de hecho, que no lo era. Pero convino bien porque le dio la prestancia al generar esto como el remate del eje jerárquico. Creo que eso debió haberlo convencido al arzobispo de que eso era factible, ¿no? Porque seguramente el arzobispo hubiera preferido algo más cercano desde la calle, que se veía más, ¿no? Pero creo que ese hecho de vincularla jerárquicamente a través de este eje, creo que eso pesó. Y que le dio la posibilidad de resolver con libertad, porque si hubiera estado con algo arriba, no hubiera podido trabajar el techo como acá se lo ha hecho, porque acá en el crucero tiene una bóveda. Entonces no tener nada arriba le permitía también resolver eso. Creo que hay varias razones que muestran pues esta capacidad, esta flexibilidad del sistema académico para resolver también problemas de orden práctico, ¿no? Bueno, en lo técnico tenemos estructuras y la construcción, y ustedes en el esquema que he dibujado ahí, donde aparecen los ejes estructurales del primer y segundo piso, pueden observar la continuidad de las estructuras portantes y la discontinuidad, la señalo, dónde están las discontinuas, ¿no?
y muestran que hay una racionalidad para resolver las estructuras. Y el tercer piso, al ser de quincha, se libera totalmente de la atadura de continuar con estos ejes, pueden trabajarse con mayor libertad porque no tienen peso, no cargan significativamente a los pisos inferiores, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver acá, también ubican las alturas, las dobles alturas, por lo tanto los vacíos y la discontinuidad en las estructuras, también la ubicación de las escaleras, que también permite ver dónde están y cómo sirven. Las escaleras, hay la escalera principal y jerárquica, que es la que está desde el ingreso, y luego tiene una lateral que comunica con el patio, que vincula el patio, el segundo piso con el piano móvil con el patio, y luego tiene una hacia este lado, que es la que vincula los dos pisos. La de atrás vincula los tres, que sería netamente la de servicio. En cuanto a la materialidad, bueno, acá vemos principalmente, no hay tanta variedad en materiales, ¿no? Hay muro tarrajeado, pintado, hay mármol para la escalera, hay bastante madera, hay fierro y vidrio para las estructuras del vestíbulo, vidrio en el vestíbulo, pero principalmente madera, bastante madera, y lo podemos apreciar la importancia de la madera aquí en la fachada, ¿no? Hay algo de azulejos, esos azulejos sí son de importación y forma parte de esta visión de los negocios de Norteamérica, ¿no? que al vender esta idea del estilo hispano, pues fabrican estos elementos y los exportan, ¿no? Estos azulejos. Entonces hay un uso de material en el exterior. Lo que era la novedad en ese tiempo es este revoque en cuarzo, ¿no? Que en los años 20 y 30 se usó mucho en los edificios públicos, como lo vemos acá, ¿no? Este color neutro, ¿no? Este almohadillado era normativo, se exigía que los edificios tuvieran pero lo ven acá también, marcar a la manera de almohadillado era parte del reglamento. Y el uso del mármol para darle una cierta jerarquía en la escalera. Y repito, la presencia intensiva de la madera era aquello que le hacía también muy familiar a la arquitectura tradicional. En cuanto a la forma, como bien decimos, la forma pues es la que recibe el influjo de todo. La estructura está reflejada en la forma, la función también, el contexto también lo determina. Entonces la forma es la que recibe todo. Ahí ustedes tienen el dibujo de las transformaciones. Hay entonces este prisma básico, regular, que se presenta lo más regular posible. Uno tiene que imaginarse que el edificio es así por el otro lado. O sea, se hace asociar de que sea una forma regular y no se imagina la irregularidad que ocurre en la capilla, ¿no? Entonces hay una división, diríamos de que hay una juxtaposición. La forma está compuesta de dos partes, una, el prisma básico, que sería y el otro, que sería el de la capilla, que tiene una parte inferior sobre la que se apoya la parte superior, que se alinea a este eje. Por lo pronto, un eje así, por este lado, y por el otro lado, en el otro sentido. Entonces, esa juxtaposición de esos dos volúmenes. Habría la sustracción para el tercer piso. El tercer piso se sustrae para iluminar el tercer piso a través del patio y excluye, por lo tanto, el tercer piso de participar del vestíbulo. Esa es la razón principal, ¿no? El tercer piso está excluido del vestíbulo. ¿Qué fue la BTS o qué? No entiendo.
También flexible. Entonces, la posición de los dos volúmenes, eran uno chinitos. homogéneo, el otro más bien mixto, primer piso distinto al segundo piso, una sustracción del vestíbulo y una superposición en la cúpula del crucero de la capilla, ¿no? Y lo otro que también es muy frecuente en la arquitectura académica es que el volumen se genera sobre la forma del terreno, ¿no? Se ocupa todo el terreno y se levanta. Y eventualmente las sustracciones que hay son para los patios, ¿no? Pero ese es un principio básico. Cosa que en la arquitectura moderna es al revés. En la arquitectura moderna generalmente los retiros son los que van determinando la forma, ¿no? Sí, frontal, lateral, patio posterior, patio delantero, ¿no? En cambio acá no, acá se parte de la idea de levantar sobre la forma del terreno el volumen. Luego se va diversificando, ¿no? Como aquí. Primero que se divide el terreno en dos, lo que sería el edificio principal, lo que sería la parte del edificio, parte de servicios, y de la cual se toma una parte para prolongar la capilla. Bueno, la geometría entonces es un volumen prismático horizontal que se levante sobre la forma del terreno y se regulariza en los pisos superiores para lograr esa perfección ideal del prisma, y agregando un volumen irregular en la parte posterior, ¿no? Y ahí también se alinea, la parte final se alinea al límite del terreno. Luego, en cuanto a las cualidades visuales y a los principios ordenadores, es una fachada evidentemente jerarquizada. En primer lugar, vemos que de manera análoga, no igual, análoga, ahora busquemos ya esas relaciones contorrentables. Aquí podríamos hablar de cuerpos. ¿Cuántos cuerpos hay? Un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo y un remate. Un remate mixtilíneo, conformado por los remates a su vez de las portadas, ¿no? ¿Cuál es el otro tema? ¿Cuáles son los temas que hay en la fachada principal? Bueno, en primer lugar, señalemos, ¿no? Esta es una fachada principal y una secundaria. Clarísimo, no hay necesidad de señalarlo. No porque esta dé al frente y el otro dé al lateral, sino por la manera como está resuelta, ¿no? Entonces la jerarquía es una característica nítida de la arquitectura académica. Jerarquizar, ¿qué es más importante? Acá lo más importante es esto. Es cierto que es importante porque da la arte, pero además esa importancia está remarcada en la forma. ¿Cómo está remarcada en la forma? Dos planos. A ver. La fachada principal se consta de dos planos. ¿De dos? ¿Consta de dos? De dos planos. ¿Cuáles son? La que da primero a los balcones y la de atrás. Claro, a ver, cuando yo hablaba para el caso de desamparado de dos estratos, es porque uno puede ver nítidamente, ¿no? Que hay un fondo y que hay una superposición que se toca. Acá no podríamos hablar de estratificación, acá podríamos hablar de que tienes un prisma y que tienes dos adiciones, que son los balcones. Porque no hay nada adicional a los balcones que te permita decir que conforman algo. En realidad son dos balcones sueltos que están adicionados. Si bien es cierto, están relacionados porque tienen la misma altura y las mismas características, pero en realidad son dos adiciones, no es una transformación, la adición. ¿Qué otro elemento importante hay en la fachada? Afuera de los balcones. Fuera de los balcones, ¿qué hay? El muro se nota pesado por el grosor entre los vanos y Portada central. ¿Perdón? La portada central. La portada central. ¿Pero hay una sola portada? No, hay Son tres. portadas. O sea, se nota bastante. de manera importante, junto a los balcones tenemos las portadas. Son los dos principales componentes, ¿no? ¿Sí? El volumen que tiene la fachada.
La plasticidad, dices. Plasticidad. La plasticidad. Es una fachada bastante plástica, ¿no? No es pictórica, es plástica, tiene textura plástica. Y el otro componente, siempre en jerarquizando, son los vanos, ¿no? Y los vanos están, a diferencia, fíjense, de la plaza de los portales, acá los vanos sí están enmarcados. Tienen, ¿no?, los derrames, la base, el conopeo, tiene esta forma curvilínea, ¿no? Están extremadamente trabajados, ¿no? Y no tienen, por cierto, que ver con torretales, ¿no es cierto? Las ventanas de torretales eran desnudas, por lo menos las que vimos acá, y si tenían algo era encima, en el dintel, en el original que vimos. Pero acá no, acá están completamente trabajadas con temas figurativos, roleos, cornizamientos y demás. Entonces, en realidad la fachada vista de acá parece como que estrecha para todo lo que ha colocado, ¿no? Los canes sobre los cuales se apoyan los balcones son parecidos. Y acá entremos un poco a ver, comparemos. Esos balcones con los de Torre Tagle, ¿cómo son? ¿Iguales, parecidos, diferentes? ¿Cómo son? Para empezar eran asimétricos, eso corresponde al planteamiento general. ¿Qué más? En cuanto a la composición de los balcones, los pináculos, dices. Los pináculos no están en pero y en la composición misma del balcón en sí, las partes, tiene la parte del antepecho mudéjar, tiene los balaustrillos. Lo que cambia un poco es la celosía, ¿no? Y acá la celosía es también mudéjar, pero tiene este arabesco, ¿no? Trabajado en la madera, ¿no? Y luego esas dos filas de balaustrillos también superiores. La estructura, digamos, es la misma, ¿no? La estructura es la misma. Torretal en vez de pináculo tenía la balaustrada. ¿No? Puede ser una diferencia. Claro. Pero en cuerpo, si ustedes analizan las partes, son muy similares. Ahora acá también, como en Torretal, la portada sobresale la terminación, ¿no? Del nivel del piso, ¿no? Sobresale. Y conforma el remate, la forma del remate. Aquí en la fachada lateral desaparece el balcón, quedan las portadas como tema y se repiten los vanos, ¿no? Luego los principios ordenadores, ¿no? Es una fachada jerarquizada. Es un solo cuerpo con remate, es frontal, cada fachada es frontal, no está prevista como para verse frontalmente, no para verse así, en realidad no está prevista para verse así, ¿no? Está trabajada en base a ejes jerarquizados, ¿no? Y el ritmo de los vanos es otro componente importante. Solo ritmo aquí, digamos A, B, 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 A, ¿no? Acá, cada piso es diferente, ustedes observan el primer piso, y es cierto, los vanos tienen el mismo eje, pero la forma de los vanos es diferente. Y por cierto, la presencia de los balcones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, acá hay ritmo, pero ese ritmo de alguna manera es perturbado por la presencia y el protagonismo de los balcones. Pero en realidad es un ritmo igual A, B, 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 A, B, 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 A. Profesor, Sí. pero en ningún piso repitió las ventanas. Miren, segundo Claro. piso y es otras ventanas, Así tercer es. piso es otra ventana, tanto en la fachada principal como en la secundaria. Sí, eso era usual en la arquitectura clásica, ¿no? Esa diferenciación. En cuanto a las cualidades visuales, la posición, ya hemos dicho, la posición acá es importantísima. El hecho de estar en una esquina y poderse ver
sobre todo posicionarse encima de un zócalo, que le da un protagonismo. Acá la posición entonces, posición jerárquica, ¿no? Sobre la plataforma del atrio. El perfil mixtilíneo, ¿no? Está marcado por las terminaciones de los balaustres y de los remates de las portadas. Textura visual plástica, ¿no es cierto? Acá plástica y acá más bien pictórica. Más pictórica acá, acá más plástica. Hay diferencias. Textura táctil homogénea, un solo material. Prácticamente, salvo la madera, la textura táctil, ustedes saben, alude a los materiales, ¿no? Básicamente, dos materiales, la madera y el cuarzo. En menor medida, el hierro en las rejas y en las maderas. Pero el predominio del cuarzo es dominante y por lo tanto el carácter, por un lado, de un solo material, por otro lado, con el almohadillado, ¿no? Termina imprimiéndole ese carácter de textura táctil. Sugiriendo más el predominio de lo artesanal que de lo industrial, ¿cierto? La mano de obra tanto en los detalles como en el almohadillado. La proporción es una proporción alargada, ¿no? Aunque no pronunciadamente alargada, podríamos decir de que es casi un cuadrado de planta, casi. Por lo tanto, un lado y el otro como que se equilibran, ¿no? Hay un equilibrio entre lo horizontal, pero no tiene la correspondiente altura, por lo tanto tiende a ser también la proporción dominante de la horizontal. Y lo otro hay que saber que junto a la necesidad de que el exterior esté totalmente controlado y ordenado, ese orden está regulado por los trazos reguladores. Ahí ustedes en la diapositiva van a poder ver cómo se generan, ahí se ha hecho, está el gráfico de derecho, cómo se generan, ¿no? Las alturas, todo eso cómo se genera a partir de medidas y formas jerárquicas, el círculo, el ángulo de 60 grados, el cuadrado, son las formas básicas con lo cual se particionan las partes, se definen las alturas. Todo eso está regulado por los trazos reguladores, ¿no? Entonces es otra manera de generar ese orden, ese control del proyecto. Y repito, cuando uno compatibiliza eso con las necesidades internas, como ambientes de distinto tamaño, el izquierdo diferente al derecho y tal, uno se da cuenta de que acá el manejo de esto requería mucha disciplina, mucho dominio, ¿no? Para lograr, teniendo en cuenta una relativa independencia entre lo que ocurre en el interior y el exterior. El exterior debía ser siempre ordenado, así como acá decimos, el tercer piso parece integrado, pero en la realidad no está integrado, no comunica esa no necesariamente correspondencia lineal entre el interior y el exterior es parte de la arquitectura académica. Por eso decimos, la arquitectura académica parte de un principio a priori, que lo exterior predomina y determina el interior, sin decir esto que el interior no tenga importancia. Tiene la importancia porque se resuelve ahí, pero la que predomina es el exterior. ¿Con todo y vanos, arquitecto? ¿Ah? ¿Con todo y vanos? Todo, claro, sobre todo con los vanos. Sobre todo con los vanos. Por eso analicen la planta y se van a dar cuenta. Las ventanas están ubicadas en distintas ubicaciones. A veces están hacia la derecha, a veces están hacia la izquierda, hacia el centro. ¿De qué depende? Depende del exterior. En cambio, en la arquitectura virreinal no es así. En la arquitectura virreinal siempre los vanos estaban al centro del ambiente. Entonces, por eso está la fachada narrativa, donde el ritmo es discontinuo, porque acá el ambiente era más grande, estaba al medio, acá el ambiente era más chiquito, estaba aquí, y si acá había otro, estaba que la cintura era diferente. Ustedes se pueden dar cuenta claramente cuando ven eso. Por eso decimos la fachada virreinal es narrativa, refleja el interior, acá no necesariamente. Y lo otro es lo que ya hemos estado viendo, ¿no? En la parte simbólica. Acá hay una
las razones hemos dicho, esta alianza del Estado y el Estado peruano y el Estado Vaticano, esa alianza era parte de la pugna entre los laicos, la secularización de la sociedad y la sociedad más bien no secularizada, era parte del tema de lo moderno, el debate sobre lo moderno. Aquí esta presencia, esta idea de este edificio que marca, que evidentemente marcó el destino y el tono y el carácter que iba a tener la plaza, ¿no? Este sería el primer edificio neocolonial en sensu stricto, pensado, trabajado, tomando como modelos algo local, cosa que no hizo Martín en su primera casa. Acá sí estamos viendo la relación que hay con Torre Tagle. Y la aplicación del sistema académico al servicio de la creación del neocolonial. Entonces es importantísimo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la carga simbólica está por ese lado, y también por el lado entonces en la arquitectura como representación del poder y del poder oligárquico en este caso, ¿no? De este sector que estaba en pugna con el sector de la burguesía, que más bien se había parapetado en la Plaza San Martín. Ya, no había eso, ¿no? Entonces ahí está la carga simbólica, en el estilo peruanista y en el carácter, formando parte y dando pautas para lo que va a ocurrir con el proceso de transformación por embellecimiento de la plaza. Entonces ahí vemos una relación muy estrecha. Y esa es lo que nos permite decir la utilidad de este enfoque sistémico que tenemos para la lectura. ¿Cómo lo urbano determina lo arquitectónico? ¿Cómo lo arquitectónico consolida lo urbano? Esa es la visión sistémica que debemos tener de la arquitectura. Síntesis. Al final, como ustedes saben, después del análisis no nos vale si es que no llegamos a síntesis. La síntesis. La invención académica del neocolonial ocurre con el Palacio Arzobispal, integrando el diseño analógico. Les recomiendo Geoffrey Broadbent, ¿no? los métodos de diseño. Acá hay una mezcla de diseño analógico. Analógico viene de analogía, es decir, lo que se parece a. En este caso, se parece a Torre Tagle. Mezcla lo analógico con lo icónico, ¿no? Lo icónico del balcón, ¿no? No es un balcón y dice, limeño, ¿no? Lo icónico, pragmático, la función, hemos visto cómo resuelve aquí con mucho pragmatismo la presencia de la capilla, ¿no? Y canónico, el sistema académico de componer. Magnífica síntesis de los 4 métodos de diseño están volcados en el Palacio Arzobispal. Analógico, icónico, pragmático y canónico. Geoffrey, G-O-F-D-E-Y, Broad, como suena, B-R-O-A-D-B-E-N-D-T, Broadbent, Geoffrey Broadbent, los métodos de diseño. A los que están en taller Ferreira Díaz, o sea que deben manejarse así Broadbent de arriba para abajo. Excelente evidencia del diseño académico, ¿no? Ya hemos visto. Edificio ambiguo, por esa ambigüedad de este tercer piso que no forma parte del edificio interior, por esa capilla que no vemos acá, que solamente la percibimos interiormente. Eso es ambigüedad. Valores en la organización formal y el modelamiento del espacio interior y exterior, porque es un espacio interior muy, muy rico, ¿no? Que si bien se articula a través de esa escalera, que genera por lo tanto un eje diagonal, pero que luego se bifurca lateralmente a un lado y otro, y luego por un eje vertical que es el de la luz que penetra por el techo. Intervienen en el siguiente orden, o sea, ¿qué es lo que predomina? Acá interviene en primer orden el significado, lo prioritario para Malacosquia fue el significado, el contexto, son los puntos de partida, la forma que responda a eso, la utilidad que sirva y, en último
la técnica. No porque la técnica no haya sido importante, no se malentienda, sino que la técnica no está expresada en ley. No es motivo de expresión. Está presente ahí, pero está oculto. Está cumpliendo su rol sin estridencia. Quién sabe si en algo, pero digo yo exageradamente en el primer piso del vestíbulo, donde vemos los enormes pilares, pero creo que son más bien retóricos. Son Más retóricos, simbólicos. más como una cita arquitectónica que un fin estructural. ¿No? Más bien ahí estaría abogando a favor no tanto de la técnica, sino la técnica como instrumento para el significado. Por los pedos. Exacto. ¿Preguntas? Ya. ¿Qué tanto más caro fue este edificio a comparación de este? Bueno, para la época evidentemente esto era más caro, ¿no? Pues, como decíamos, así como hablábamos Y todo pagado por el gobierno. claro, así como decíamos para el caso de la estación, evidente todo lo que era decoración era más caro, definitivamente. Y fue una donación, ¿no? Por parte del gobierno. Del gobierno, del Estado claro. Vaticano. Ajá, sí. Como parte de eso también se donó la Embajada de España, por ejemplo, también fue una donación. La Embajada Argentina, también uno del grupo que tiene la Embajada, también fue parte de la donación. ¿No? Una suerte de autocelebración del bicentenario. Me imagino que la calle Santa Rosa la hicieron deliberadamente más grande que Pasaje Olaya para enmarcar la catedral. Claro, jerárquicamente, además que iba a relacionar Santa Rosa de Lima, se supone. La idea era Ahí que está eso la basílica. iba a llegar hasta la avenida Tacna y unir a la Basílica de Santa Rosa. Ah, claro. Claro, pero se corta, creo. Como... Entonces, este enfoque que nosotros hacemos en el curso No, o sea, la avenida. es importante porque uno se pregunta, si uno tiene que intervenir en estos espacios, ¿cómo puede intervenir si no tiene una idea de la historia urbana? Si no tiene idea de cómo la ciudad ha sido trabajada a lo largo del tiempo con un enfoque sistémico, ¿no? Y no imponer reglamentos que la altura y que el alineamiento, que responden solamente a criterios de orden físico, puntual, ¿no? Pero no hay una razón de fondo, ¿no? Que creo que para una ciudad de la calidad de Lima, de la historia de Lima, nos merecemos otra cosa, ¿no? Un enfoque consistente, ¿no? Sólido, riguroso, no anecdótico. Listo. Si no hay preguntas, ya tiene, entonces todos tienen su distribución. ¿Hay alguien que no tenga tema? Ya.